¿Está en aula? ¿Cómo? Disculpa. ¿Eso está en aula o lo Sí, tiene usted nomás? Ya. está en aula. Lo subí hace un ratito. Si es que no se ve por X motivo, me avisa. Pero según yo, está. Estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando. Ya. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte del ramo, ya que es la parte de indicadores económicos y elección de alternativas. Lo que vamos a tener ahora es que vamos a empezar a hacer evaluación de proyectos. Ya vamos a empezar a desglosar todo en lo que consiste un proyecto y lo vamos a poner en un formato del cual nos permita hacer evaluaciones y obtener bien cuánto efectivamente vamos a poder ganar con el proyecto, vamos a poder evaluar si un proyecto es mejor que otro, cuándo podemos esperar recuperar la inversión y todo ese tipo de cosas. Se ve en esta segunda parte del ramo. A mi juicio es la parte más entretenida del ramo y es lo que al final tienen que entender bien para poder usarlo después en su vida laboral. ¿Ya? Lo que vamos a ver primero es lo que es, en qué consiste un flujo de caja, ¿ya? Bueno, el flujo de caja es una herramienta para la evaluación de proyectos, porque uno tiene que ser capaz de, como les decía antes, utilizar una metodología para ver si un proyecto va a ser factible o no. Porque, por ejemplo, usted, como buen cervecero, que le gusta mucho la cerveza y todo eso, quiere poner una cervecería, pero usted no sabe nada de cerveza. Ya, esta metodología, a pesar de que usted no sepa nada de la fabricación de cerveza, ni de cómo, qué es lo que tiene que comprar, cuánto le va a costar y todo eso, le va a permitir poner en números todo lo que tiene que hacer para eventualmente poner una cervecería y evaluar si el proyecto es rentable o no. ¿Ya? Entonces, hay varios conceptos que son necesarios para hacer una evaluación de proyectos. Hay varios estudios dentro de la evaluación de proyectos. Está el estudio de mercado, que es lo que ven en marketing, el estudio técnico, que es como temas un poco más duros respecto a instalación de maquinaria, el estudio legal, que se encarga de ver los temas de la composición de sociedades y cosas así, los estudios administrativos y de gestión, los estudios societarios, los estudios ambientales y el que nos interesa a nosotros, que es el estudio financiero o económico. ¿Ya? Todos estos estudios siempre se realizan para antes de un proyecto, ya, pero el foco nuestro está en el estudio financiero o económico, ya. El foco, obviamente, de este estudio es tratar de condensar todas las actividades que se van a desarrollar en un proyecto, o todos los costos, ingresos, egresos, impuestos, todo lo que tenga que ver como con la elaboración de este proyecto, puesto en términos monetarios, ¿ya? Esto implica tener predicciones sobre los costos e ingresos asociados al proyecto, expresar cuantitativamente las características del proyecto, lo que vamos a ver bueno, no en esta clase, pero en clases futuras, que son los indicadores que nos permiten tener un número que básicamente resume si el proyecto es rentable o no, si es conveniente o no. Y bueno, ir realizando los distintos supuestos y ajustes que tienen que ver con elementos económicos asociados al proyecto. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con monetarizar las distintas actividades a desarrollar, lo vamos a encuadrar en lo que se conoce como flujo de caja. Este flujo de caja, en verdad, siempre tiene la misma estructura. Eh, Hay ciertos elementos que son estáticos y las distintas actividades que vamos a tener van a ir cayendo dentro de estas categorías, ¿ya? Entonces, a lo que queremos llegar es tener el flujo de caja neto. ¿Cuánto, después de todo, de contabilizar todos nuestros ingresos o egresos, vamos a tener finalmente? Entonces, vamos a tener primero los ingresos afectados a impuestos, a lo cual le vamos a restar los egresos afectados a impuestos y los gastos no desembolsables. Hay diversos tipos de gastos no desembolsables, pero en particular a nosotros lo que nos interesan por ahora son los intereses, ¿ya? Entonces, nosotros cuando obtenemos todos nuestros ingresos, le quitamos nuestros egresos y nuestros gastos no desembolsables, obtenemos lo que se llama la utilidad antes de impuestos,
A este número es al que nosotros posteriormente le descontamos los impuestos y obtenemos la utilidad después de impuestos, ¿ya? Esta utilidad después de impuestos igual no es el grueso de lo que en realidad nosotros vamos a obtener o perder, sino que es un número que nos permite estar claros que ya cumplimos con nuestra responsabilidad ante el Servicio de Impuesto Interno, ante el Estado, ¿ya? Pero después de eso hay ciertos ajustes por gastos no desembolsables, que lo vamos a ver en otras clases, egresos no afectos a impuestos y beneficios no afectos a impuestos, ¿ya? Dentro de los egresos no afectos a impuestos, lo que encontramos son elementos como la inversión inicial que vamos a tener en un proyecto, el capital de trabajo o las amortizaciones de crédito, ¿ya? Y asociado a los beneficios no afectos a impuestos, vamos a tener los montos de los créditos que estamos pidiendo y el capital de trabajo. ¿Por qué aparece dos veces? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero todo esto, todo este desglose nos va a permitir obtener el flujo de caja neto. Entonces, en cada periodo vamos a tener claridad de cuánto vamos a estar obteniendo. Ya, obviamente, vamos a ver un ejemplo de esto y debería quedar más claro. Bueno, el capital de trabajo es un elemento fundamental en el flujo de caja, ya porque se refiere a todo lo que tiene que ver con los recursos para la operación normal del proyecto en medio de lo que se va a conocer como el ciclo productivo o el horizonte de evaluación que vamos a estar considerando para nuestro proyecto. Ya hay tres métodos. Está el método contable, que es la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. El método del periodo de desfase, que es cuánto se financia de los costos de operación entre el desfase de cuando llega la materia prima hasta que se venden los productos asociados. Es decir, hay como un lag respecto a cuando estamos obteniendo los beneficios de los productos que estamos produciendo o ofreciendo. El método del déficit acumulado máximo, que calcula cuánto se necesita en cada periodo en relación a la diferencia entre ingresos y egresos proyectados, en caso de que tengamos proyecciones. Pero en general, por lo menos hasta que no ahondemos en esto en detalle, vamos a asumir el capital de trabajo como dato. ¿Ya? Los ejercicios van a tener les van a comentar ya el capital de trabajo para este proyecto es tanto. Ya, el capital de trabajo tiene una contabilidad bastante particular porque se descuenta en el año cero de la evaluación, pero se devuelve al final del periodo. Ya, tiene este tipo de contabilidad por la naturaleza del capital de trabajo, porque es algo que necesitamos para trabajar hoy, pero que eventualmente vamos a recuperar, porque es parte de nuestra materia prima, es parte de nuestra caja, etcétera, etcétera, es lo que necesitamos para operar, pero de todas formas está contabilizado como que lo vamos a obtener a final del periodo, ¿ya? Del horizonte de evaluación. Entonces, obviamente, esto se ve mucho más claro en un ejercicio. Entonces, acá tenemos lo típico de un ejercicio de control, que es la evaluación de un proyecto de juguete, ¿ya? Entonces, podemos irlo leyendo e ir desglosando cómo va cómo se compone este proyecto. La empresa PGM se especializa en la construcción de artículos de plástico. Está constantemente innovando con respecto a nuevos productos que puedan generar una oportunidad de negocio. En los últimos años han estado trabajando intensamente en una nueva forma de reciclaje que permite realizarlo de forma más eficiente y se encuentran próximos a comercializar su primer producto, botes de comida. Así, la información con la que cuentan es que para el próximo año venderán 5.100 unidades, luego 6.800, luego 8.600 y finalmente 10.100 unidades en el cuarto año. Los potes serán comercializados en 3.500 pesos cada uno, precio que se ajustará por inflación. Los costos de producción se estiman en un 40% de los ingresos generados por estos productos y considere un capital de trabajo igual al 50% de los costos del primer año. Finalmente, saben que la inversión inicial, considerando todo, asciende a 20 millones de pesos. Considerando todo lo anterior, arma el flujo de caja asociado. Considere la inflación como 0,4%, 0,43%, 0,48% y 0,51% respectivamente por año. Entonces, ya teniendo esta gran cantidad de información, podemos empezar a hacer nuestro ejercicio.
nosotros igual nos sirve tener esto como nuestra guía. Hasta ahora vamos más o menos claro, ¿no? En realidad se entiende, siempre encuentro que es mejor escribir con ejercicio, ya que lo vamos a ver mejor. Pero, ¿hay alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora? No, profe. ¿No? Bueno, eh, ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, nuestro desglose de los ítems de un flujo de caja. Ya sabemos que vamos a tener los ingresos, efectos a impuestos, ingresos, efectos a impuestos, gastos no desembolsables. Ya, y lo que nos comentan en el ejercicio es que tenemos 4 años de evaluación. Ya vamos a vender 5.100 unidades en el primero y 10.100 unidades en el cuarto. Nosotros podemos, considerando que nuestros años, cada uno de estos años su desglose. ¿Ya? Hay dos cosas que les recomiendo siempre tener en consideración para hacer este tipo de ejercicio. Lo primero es siempre incluir dentro de los montos el signo, o mejor dicho, dejar claro si un flujo es negativo o positivo, para que después sea simplemente sumar todo esto y les dé lo que tienen que les dé el valor que van a estar calculando, y que sean, bueno, siempre ordenados y se hagan su propio formato al momento de eh, hacer sus tablitas, ¿ya? Eso les va a ayudar a que no se confundan, no empiecen a poner cosas, a poner, ¿cómo se llama esto? A equivocarse con las celdas, sumar celdas que no van y todo eso, ¿ya? Entonces, tenemos ya la estructura de nuestro flujo de caja, y ahora lo que tenemos que hacer es ir poniendo la cantidad de dinero en cada uno de estos ítems, en cada uno de estos años, ¿ya? Nos dicen que nos dicen la cantidad de ventas que van a tener, nos dicen el precio y cómo va a ir evolucionando nos dicen cuánto es el costo de producción, pero está en base a los ingresos. Nos dicen además que el capital de trabajo está en base a los costos del primer año y que la inversión asciende a 20 millones de pesos. Básicamente no tenemos nada como para llegar y poner acá, excepto lo de los 20 millones de pesos, ¿ya? Entonces tenemos que primero obtener los ingresos. Me hacen una pregunta por interno, que es: ¿cuál es la diferencia entre el capital de trabajo y la inversión inicial? Es que la inversión inicial tiene que ver más con elementos como, por ejemplo, la maquinaria, el, el lugar donde vamos a producir cosas, mientras que el capital de trabajo es la, como la cantidad de dinero que necesitamos para poner en operación el negocio. Es decir, nosotros necesitamos, por ejemplo, tener una caja chica,
necesitamos tener dinero suficiente como para comprar cosas imprevistas. Ya, esto es como lo que vamos a necesitar como en lo más inmediato. De inversiones como cosas más grandes que tienen que ver más con el giro de la empresa, pero ya el giro en términos de, como les decía antes, maquinaria o terreno. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Bueno, lo que sabemos es que el precio de ventas son 3.500. Sabemos además que la inversión inicial es de 20 millones. Y bueno, tenemos claro cuánto va a ser la inflación en cada uno de estos años. Ya vamos a considerar que aplicamos, como nos dan 4 años de inflación, vamos a considerar que aplicamos la inflación en el año 1. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es obtener nuestro ingreso. Nuestro ingreso lo obtenemos mediante la multiplicación del precio por la cantidad de ventas de unidades que pretendemos vender. Y con eso vamos a ver cuánta plata nos va a ingresar. El tema es que tenemos que tener en consideración que el precio cambia por la inflación. Precio cambia. Entonces sabemos que vamos a considerar que esto no queda tan explícito en el ejercicio, pero vamos a considerar que el año 0 vamos a considerar que el precio de venta va a ser 3.500 y el resto de los años va a ir evolucionando de acuerdo a la inflación que nos dan acá. Por ejemplo, vamos a tener 0,4%, 0,43%, 0,48%, y el 0,51%. ¿Ya? Nosotros podemos saber cuánto va a ir aumentando el precio, y eso va a servir para tener claridad respecto a cuánto van a ser efectivamente nuestros ingresos. ¿Ya? En el año 0 en verdad no vamos a estar vendiendo nada, es el año en el cual generamos una acción y todo eso, pero en el año, a partir del año 1 ya sabemos cuánto vamos a vender. Tenemos la cantidad proyectada, sabemos que en el primer año vamos a tener 5.100, el segundo 6.800, no, 5.100, después 8.600, 10.100. ¿Ya? Dado esto, nosotros ya podemos, teniendo el precio que en cada uno de los años y la cantidad proyectada para ese año, nosotros podemos obtener los ingresos. ¿Ya? Esto va a ser simplemente la multiplicación de ambos. Profe, puso suma. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestros ingresos. Como todo el resto está prácticamente siempre en función de los ingresos, ya por lo menos podemos empezar a hacer nuestros cálculos. Nos dicen además que los costos de producción se estiman en un 40% de los ingresos generados por estos productos. Los costos de producción son ítems que caen bajo la categoría de egresos afectos a impuestos. Entonces, ahora podemos llenar esta tablita, esta parte de la tablita. Sabemos que simplemente, esto lo vamos a hacer parametrizado. Sabemos entonces que nuestros costos de producción van a ser estos. Y caen, como les mencioné, en la categoría de egresos afectos a impuestos. ¿Profe, el 40% de qué? El 40% de los ingresos. Ya. Significa, acá dice que los costos de producción se estiman en el 40% de los ingresos generados por estos productos. Y eso fue lo primero que calculamos acá. En el fondo, el P por Q. ¿Ya? Bueno, tenemos los costos de producción. No nos dicen nada respecto a gastos no desembolsables ni impuestos. Por ende, acá yo cumplí mi propia regla que les dije a ustedes, que trataran de poner el tipo en la celda, pusieran de acuerdo al signo de esto, qué tipo de
flujo es, si es un ingreso o un egreso. En este caso son egresos, por ende van a ir con el signo negativo. Entonces cuando yo quiera hacer la suma de todo esto, me va a dar exactamente el número que voy a andar buscando. Ya para no confundirme después poniendo que esta celda se resta con esta, y esta con esta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sabemos además que, o asumimos mejor dicho, que vamos a tener 0 impuestos, porque no nos dicen nada de tasa impositiva. Por ende, sabemos que nuestra utilidad antes de impuestos y después de impuestos es exactamente igual. Pero en los ajustes posteriores al cálculo de la utilidad después de impuestos sí empiezan a surgir ciertas cosas. ¿Ya? Nos dicen que el capital de trabajo es igual al 5% de los costos del primer año. ¿Ya? Entonces podemos poner acá capital de trabajo es igual al 0,5 por 50% de los costos del primer año, que corresponden a 7.168.000. ¿Ya? Para que quede más claro, le voy a poner acá que es menos, para no confundir. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar ahora son estos egresos no afectos a impuestos, donde está considerada la inversión, el capital de trabajo y la amortización. Nosotros no tenemos amortización, así que no lo tenemos que considerar, pero sí tenemos inversión y capital de trabajo. Es decir, que nuestros egresos afectos a impuestos van a estar dados por la suma negativa, en este caso, porque son egresos de los 20 millones más estos 3 millones de capital de trabajo. Por ende, nuestros egresos no afectados a impuestos van a estar dados por esta cantidad, los 23.184.000. ¿Ya? Y lo último que nos faltaría son los beneficios no afectados a impuestos, que son los créditos o la devolución del capital de trabajo. La devolución del capital de trabajo se realiza al final del periodo de evaluación. Por ende, acá simplemente ponemos como un beneficio no afectado a impuestos este capital de trabajo. Y teniendo esto, ya podemos Profe, tener perdón, me perdí. Sí, disculpa. ¿Cuál es el capital de trabajo? Te digo el teléfono. ¿El capital de trabajo se refiere a cuál es el monto o qué es el capital de trabajo? No, ¿cómo lo sacó? ¿De qué? El capital de trabajo nos dicen acá que dice, considera un capital de trabajo igual al 50% de los costos del primer año. Los costos del primer año son el 40% de los ingresos afectados a impuestos, que a su vez estos ingresos son la multiplicación del precio por la cantidad proyectada que vamos a estar vendiendo. ¿Me explico? Sí. El 40%, la mitad del 40% de lo que se vende el primer año. Exactamente. Sí. Entonces, teniendo eso, nosotros sabemos que los egresos no afectados a impuestos están dados tanto por la inversión inicial como este capital de trabajo. Este capital de trabajo está dado por este monto que es la mitad de los ingresos afectados a impuestos, son a su vez el 40% de los ingresos afectados a impuestos. Teniendo esto, ya podemos a la utilidad después de impuestos sumarle todos estos montos. Como en este caso era 0, lo que nos va a dar es que nuestro flujo de caja neto para el año 0 va a ser de menos 23 millones, lo cual tiene sentido, porque en el año 0 es cuando generamos toda la inversión tanto en maquinaria, la inversión en terreno, la inversión en capital de trabajo que vamos a necesitar para hacer funcionar nuestro negocio. Ya por lo general en el año, por lo general, siempre en el año 0 no van a tener ingresos positivos, ¿ya? A menos que pidan un crédito por sobre el ingreso, pero bueno, eso lo vamos a ver en el otro bloque. Pero por lo general en el año 0 es donde se realiza la inversión, por ende siempre tiene un flujo negativo, ¿ya? Pero a medida que va cambiando esto, vamos teniendo flujos positivos, ¿ya? Entonces esto es el más básico ejemplo de un flujo de caja. ¿Dónde está en el fondo la idea del curso? Es que vamos a ir agregándole cosas a cada una de estas glosas. Es decir, vamos a tener distintos tipos de ingresos afectados a impuestos, distintos tipos de egresos, vamos a tener
vamos a incorporar el interés en términos de los gastos no desembolsables, pueden haber otro tipo de impuestos, vamos a agregar las amortizaciones, vamos a agregar los créditos que se piden para la inversión, y después vamos a ver si es que efectivamente este flujo nos conviene o no, ¿ya? Entonces, en eso básicamente va a consistir esta primera parte, o sea, esta segunda parte del RAP. ¿Ya? ¿Te quedó más o menos claro este ejercicio? Igual lo hice, avancé bastante rápido, así que pues, tenemos tiempo como para, si tienen alguna pregunta, aclararlo. ¿Ya? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué el capital de trabajo sería un beneficio al final? Como que tú tienes Es que todo de vuelta. claro, Ok. es que es una forma de cuantificarlo, porque toda esta, imagínate por ejemplo la plata que necesitas para dar vueltos, por decirte un ejemplo bien chiquitito. Esa plata no es como que la vayas a gastar o algo así, es una plata que tú necesitas como tener circulando. ¿Cachai? Es un monto que tú tienes que tener considerado y que tienes que ser capaz de hacer uso rápido de él, ¿ya? Pero este uso no necesariamente es un egreso en términos de, por ejemplo, comprar materias primas para producir pan, por ejemplo. Sino que es simplemente cuando necesitas cambio, necesitas hacer algún tipo de transacción en la cual te van a devolver el dinero, no sé, por ejemplo, te piden, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero que te pidan cambiar plata en tu nueva panadería, ¿cachai? Cosas así, pues necesitas como cierta cantidad de montos circulantes para operar, ¿ya? Pero no es un egreso porque no lo estás usando para comprar materia prima, por ejemplo, ya no es un impuesto, no es una inversión tampoco, no es parte como de lo que necesitas para operar como para tu foco productivo, ya, sino que es plata que necesitas tener a disposición tuya para operar normalmente. Ya por eso es como que se devuelve. ¿Me explico, no? Ya, perfecto. Sí, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? No, si no hay más No, por mi parte, consultas, profe. ya. Si no hay más consultas, sigamos avanzando. Bueno, esta es la clase 8, ya era como la introducción. Vamos a llegar a las 3:40, 3:30 y hacemos un recreo. Y yo creo que van a quedar un par de ejercicios nomás, por mientras sigamos avanzando. Bueno, lo que vamos a ver ahora son otras partes de nuestro flujo de caja, que son los impuestos. Específicamente hay uno que nos interesa, que es el tema del impuesto a la renta, ya, pero es importante que sepan sobre el IVA y otros temas. Bueno, el impuesto es un tributo que uno como persona o como empresa paga al Estado de acuerdo a sus ingresos, ¿ya? Hay 5 tipos de impuestos en Chile. Está los impuestos de primera categoría, de segunda categoría, el impuesto global complementario, los impuestos adicionales y los impuestos especiales, ¿ya? Hay una regulación diferente para las rentas de capital y las rentas de trabajo. Ya en particular, nosotros lo que vamos a hacer son las rentas de capital. Estamos haciendo evaluaciones de proyectos en términos de empresa. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en la diapositiva anterior no entendía muy bien en la definición de impuesto el tema de como por concepto de impuesto de ingresos. Es que cuando tú, al realizar algún tipo de actividad económica, tú lo que vas a estar haciendo es que va a tener un bien o ofrecer un servicio y alguien te va a pagar por eso, ¿ya? Tú por eso, por esa actividad económica vas a obtener un ingreso. Y ese ingreso, el Estado dice, porque obviamente vivimos en una sociedad democrática, va a decir, bueno, por operar bajo estos esquemas, a mí me corresponde cierta parte de los ingresos o utilidades realmente que tú obtuviste por esta actividad económica. ¿Ya? Entonces,
hay distintos tipos de ingresos. Están los ingresos relacionados con capital, cuando inviertes, por ejemplo, cuando prestas un servicio, cuando vende algo que tú creaste, por ejemplo. ¿Ya? Y ante eso, nosotros vamos, como ciudadanos, como empresas, pagamos una parte de lo que nosotros ganamos al Estado. Ya, profe, gracias. Ahí entendí. Bueno, la renta del capital está se encasilla en lo que nosotros llamamos como el impuesto de primera categoría, y en Chile al menos es del 27%, ¿ya? El cálculo obviamente se efectúa en base a la utilidad bruta, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior. Y básicamente simplemente la aplicación de la tasa a esta utilidad bruta, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a descontarle a la utilidad bruta en términos de impuestos, ¿ya? Entonces es bien fácil este cálculo. Denme un segundito. Bueno, lo otro es la renta de trabajo, ¿ya? Esto graban con el impuesto de lo que nosotros denominamos de segunda categoría. Y aplica tanto a personas independientes como dependientes, y esta sí es dependiente de la remuneración. Ya, es decir, si ganan 3 millones de pesos, no van a pagar el mismo porcentaje de su sueldo que si ganan 900.000 pesos, ¿ya? Así que, en particular, lo que a nosotros nos interesa es la renta de capital para este ramo. Ya, no todos los países tienen la misma tasa de impuestos. Hay países que tienen tasas bastante altas, como Argentina o algunos países europeos, y Chile está dentro de las que tienen una tasa más o menos moderada. Esto obviamente va a depender de quién esté gobernando, qué tipo de situación económica estemos pasando. Entonces, esto obviamente es modificable. Por lo general es atribución del gobierno, no necesariamente del Congreso. Pero eso, bueno, va variando de país en país. ¿Ya? En este caso, en Chile de 2019, me parece, 2019, uy, ya ni me acuerdo. Es no, debe ser 2017, sí, es del 27%. Bueno, aparte de este impuesto, hay otro impuesto que es muy importante, que ha estado harto en la esfera pública, porque hay varios proyectos de ley asociados a bajarlo, que es el impuesto al valor agregado. ¿Ya? Este impuesto es un impuesto que se aplica completamente a la venta y servicios. ¿Ya? Son impuestos al consumo ya, pero de las personas. Entonces, como es un impuesto en general a las personas, es decir, al consumidor final de los productos, es soportado completamente por ellos, ¿ya? Pero, como no existe necesariamente una trazabilidad de quién es el consumidor final en cada caso, a lo largo de toda la cadena de consumidores intermedios y consumidores finales, se va haciendo un seguimiento a este impuesto. Ya actualmente los consumidores finales tienen que pagar el 19% adicional por los productos que consumimos. ¿Ya? Nosotros en particular en Chile como que lo tenemos súper incorporado, entonces el precio que a nosotros nos muestra la persona que nos está vendiendo algo ya tiene incorporado este IVA, pero en otros países, por ejemplo, me parece que en Estados Unidos te ofrecen, te dicen, esto vale, no sé, $4, pero esos $4 no incluyen impuestos, entonces al momento de uno paga esos $4 más un X porcentaje adicional. Ya en Chile nosotros lo tenemos súper incorporado en como en la forma en que consumimos. ¿Ya? En el mundo en general el IVA tiene variaciones, ya no necesariamente es de un 19% como es en Chile, que es fijo para todos los tipos de productos. Por lo general existen los IVA reducidos
o IVA diferenciado, ¿ya? Y estos IVA diferenciados se aplican a productos de primera necesidad, alimentos, etc. ¿Ya? Como les comentaba, hay varios proyectos de ley enfocados a bajar el IVA actualmente en Chile por la situación económica que estamos viviendo. Les recomiendo que lean respecto a disminuciones transitorias a este impuesto porque es bastante interesante, ya que una de esas políticas públicas que por lo general suenan muy atractivas, pero que en la práctica no se cumple que el beneficio llegue a las personas a las cuales pretende beneficiar. Entonces, lean ¿Profe? respecto a eso, porque el detalle es bien interesante en esta respecto. ¿Sí? ¿Por qué convendría reducirlo? ¿Cómo? ¿Por qué conviene reducirlo? Porque, por ejemplo, en este escenario de pandemia, si tuviésemos un IVA reducido y, por ejemplo, al pan ya no se le cobrara un 19%, sino que se le cobrara, por ejemplo, un 5%, lo que uno tendería a pensar es que esto haría que bajara de precio el pan. Ya implicaría una menor recaudación por parte del Estado, pero ayudaría a las familias que han visto reducidos sus ingresos por la situación económica a gastar menos en alimentos de primera necesidad. Pero Entonces, esto eso sería es, como solo en caso de emergencia, ¿no? no necesariamente, hay países que, como se ve en la gráfica que tienen, el IVA siempre es reducido, pero claro, en este caso lo que yo tengo entendido es que es una medida transitoria. Es decir, podemos reducir el IVA, no sé, a un 5% de los alimentos hasta final de año, cosas así. Entonces, si conviene este tipo de políticas públicas o no, es algo lo que les comentaba que es bastante interesante. Ya, no les voy a hacer spoiler ni, ni nada referido a eso, pero les recomiendo que lo lean, porque es bien, bien interesante la experiencia en otros países al momento de intentar reducir el IVA. ¿Ya? Pero eso, no sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, sí. Es que pensé que esto era como siempre, ¿no? Que era como, eh, ¿cómo se llama esto? En caso de pandemia o de emergencia o lo que fuera. Claro, o sea, es que va dependiendo de país en país. Hay países que lo tienen siempre diferenciado, países que derechamente dijeron, no, ya no va a ser un 22%, va a ser un 15% y se casaron con eso. Y bueno, en Chile el 19% ha sido como general bien aceptado transversalmente, pero ahora por pandemia han surgido diversos proyectos enfocados a bajarlo con la idea siempre de reducir los precios en las familias que han visto reducidos sus ingresos. Pero claro, como medida transitoria, o sea, como medida permanente, por lo general puede tener su, su justificación, pero como medida transitoria, por lo general no ha dado los resultados esperados. Y por eso le recomiendo que le dan al respecto. Muy interesante. ¿Quieren ñoñar ahí un poco? Bueno, el IVA o el traqueo del IVA es bastante complejo, o sea, no complejo en realidad, pero tiene su pequeñura, ¿ya? Entonces, con ejemplos se puede entender mejor. Por ejemplo, Pedro vende televisores, él los vende a 200.000 pesos, ¿ya? Pero ese es el precio al que Pedro quiere vender el televisor. Él tiene que cobrar un IVA adicional del 19% que es con cargo al consumidor final. Es decir, el precio final que Pedro va a estar ofreciendo es de 238.000 pesos, ¿ya? 200.000 pesos de venta, 38.000 pesos de impuestos, ¿ya? Sin embargo, Pedro compra los televisores a su proveedor que le cobra 120.000 pesos y además un IVA de 22.800 pesos, que corresponde al 19% de estos 120.000 pesos. Por ende, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que Pedro va a estar cobrándole al consumidor final 38.000 pesos. Ya, esos 38.000 pesos, Pedro, como quien lo recibe, tiene que entregárselo al Estado, pero Pedro ya al momento de hacer la compra a su proveedor gastó 22.800 pesos. Entonces, la diferencia entre estos dos montos, estos 15.000 pesos, es lo que finalmente Pedro va a pagar, ¿ya? Porque Pedro pagó 22.000 pesos por concepto de IVA, pero Pedro no era el consumidor final. Y el consumidor final le pagó a Pedro estos 38.000 pesos. Entonces, ese delta es lo que finalmente Pedro le entrega al Estado, ¿ya? Otro ejemplo
es que, por ejemplo, ya Pedro tiene esta empresa y que se llama Telepedro, por ejemplo, tiene ventas por 10 millones de pesos mensuales, ya, pero esto es el precio de venta que le ofrece, pero esto implica que tiene que pagar 1.900.000 pesos por concepto de IVA, ¿ya? Entonces, dado este escenario, se pueden generar tres casos, que son básicamente si es que Pedro vendió al mismo nivel, vendió más caro, vendió más barato, ¿ya? En el caso de que Pedro hubiese comprado los televisores por 10 millones de pesos, ¿ya? Esto implica que Pedro ya pagó a su proveedor 1.900.000 pesos por concepto del 19% del IVA. Entonces, el Estado lo va a reembolsar en lo mismo que pidió, porque Pedro ya pagó 1.900.000 pesos en concepto de IVA y al vender el televisor por el mismo precio, recibe 1.900.000 pesos de IVA. Por ende, Pedro queda en cero. No tiene que pagar en el Estado ni el Estado le tiene que reembolsar nada. ¿Ya? En el otro escenario, en que las compras de televisores sean por 5 millones de pesos, es decir, él compró a 5 millones de pesos más IVA de 950.000 pesos y vendió a 10 millones de pesos más 1.900.000 pesos por concepto de IVA, ahora él va a tener que entregar al fisco cierta cantidad de plata. Este es el mismo ejemplo del caso anterior, ¿ya? Entonces, Pedro pagó 950.000 pesos de IVA, pero al no ser el consumidor final, él no debería haber pagado esto, y al momento de Pedro vender al consumidor final, se genera un delta. Y este delta es algo que Pedro tiene que entregar al fisco, ¿ya? Repito, Pedro le vendió al consumidor final, le cobró 1.900.000 pesos de IVA, pero Pedro ya había pagado 950.000 pesos de IVA, por ende tiene que devolver 950.000 pesos adicionales, ya que es el delta entre los 950.000 pesos que Pedro ya pagó y el 1.900.000 pesos que el consumidor final tenía que pagar por concepto de impuestos. Recuerda, es siempre el consumidor final quien paga. Otro caso es que Pedro haya comprado los televisores por 15 millones de pesos y los vende a 10, es decir, pésimo negocio. Y en este caso, Pedro tuvo que pagar al proveedor en su momento 2.150.000 pesos, ¿ya? Pero él, al vender a 10 millones de pesos estos televisores, cobra un IVA de solamente 1.900.000 pesos. Por ende, Pedro queda con un saldo de IVA a favor de 950.000 pesos, y lo puede descontar en futuras transacciones o futuros años, ¿ya? ¿Se entiende más o menos, no? ¿Cómo funciona esto? Ese IVA a favor es solo utilizable para más IVA. No puedo, ponte tú esos 950.000 pesos, usarlos para comprar una cosa. No. Esto es como una especie de crédito que uno tiene con el Estado respecto al IVA. Es muy probable, y yo ahí la verdad no sé, que exista algún tipo de figura para esto, para transformar este tipo de deuda de IVA en otro tipo de deuda, pero por ahora, para nosotros, solamente va a ser como una cuenta de IVA y solamente es modificable por más movimientos de IVA, ¿ya? En particular, el IVA nosotros no lo vamos a considerar durante esta clase y es probable que, no sé, voy a tener que revisar los otros ejercicios eh, para ver si lo incluyo, pero es más que nada para que entiendan cómo funciona. Pero es bien engorroso el tema del IVA cuando ya estamos trabajando con flujo de caja. Así que no vamos a andar en esto, por lo menos en esta clase, que es como introductoria a los flujos de caja. Otro elemento importante es la unidad de fomento. ¿Ya? La unidad de fomento igual nosotros ya hemos trabajado con ella. Ustedes saben que la unidad de fomento pretende entregar una herramienta que no va a ir modificándose respecto a la inflación. O sea, se modifica su conversión a pesos, pero pero es esa la forma en que se ve afectada por inflación y no el monto, no el número en sí.
¿ya? Pero lo interesante es que tiene, lo importante de la UEF es su reajustabilidad, que nosotros vamos a denominar F, que no es lo mismo que la inflación, ¿no? Esto es el factor diario de reajustabilidad, ya que esto corresponde a la tasa promedio geométrica de la variación que haya experimentado el IPC, y esto la media geométrica en D días, ¿ya? D va a corresponder al número de días comprendido entre el día 10 del mes en curso, por ejemplo, el 10 de junio, y el día 9 del mes siguiente, por ejemplo, el 9 de julio, ¿ya? Y la variación IPC es la variación del IPC del mes inmediatamente anterior, es decir, por ejemplo, de mayo, ¿ya? Y bueno, esto lo publica el INE con cierto número de decimales y sus validaciones, etcétera. A lo más el día 8 del mes en curso, es decir, el 8 de junio, ¿ya? Cuando trabajamos con flujo de caja, van a haber escenarios en los cuales no conviene trabajar con UF y eventualmente puede o no ser necesario retransformar la UF para ver el dinero que representa, ¿ya? Bueno, yo creo que vamos a un recreo porque tenemos ejercicio, tenemos un par de ejercicios pendientes y seguimos con esto en el segundo bloque de la clase, ¿ya? Aprovechen de, no sé, hacerse un café, ir al baño, y volvemos a las 15:40, ¿ya? Ya, profe. Ya, tenemos dos ejercicios pendientes para lo que queda el resto de la clase. El ejercicio 2 nos dice, bueno, luego de la evaluación hecha con anterioridad, PGM le menciona que tienen nuevos datos y requerimientos. El primero de ellos es que están decididos a realizar el proyecto en Chile, por lo que deben considerar los impuestos, teniendo en cuenta que la tasa impositiva en Chile es actualmente del 27%. Además, le comentan que requieren que para esta evaluación el flujo de caja sea armado con valores de UF, considerando como valor base el valor de la UF del 31 de mayo del 2021. Con esta nueva información, prepara un nuevo flujo de caja para PGM. Bueno, nosotros en verdad no estábamos considerando en el primer escenario los impuestos, pero el considerar los impuestos en verdad no es nada los impuestos son simplemente una glosa adicional en el flujo de caja que ya tenemos armado, ¿ya? La diferencia importante es que ahora vamos a estar trabajando con UF y nos piden específicamente que la UF a considerar sea la del día 31 de mayo de 2021, ¿ya? Si nosotros seguimos el link que sale en la PPT, nosotros vamos a poder entrar a una página en la cual podemos sacar el valor de la UF en cada día, ¿ya? En particular, para el 31 de mayo de 2021, el valor de la UF es de 29.613 pesos, ¿ya? Además, nos hablan de una tasa impositiva del 27% y que no existen cambios adicionales respecto a la evaluación del proyecto. ¿Ya? Lo único que tenemos que hacer ahora es realizar, en vez de pesos, realizar la evaluación en web. Lo que sí sabemos es que la cantidad proyectada todavía no va a tener variación, pero al trabajar con UF sabemos que la inflación no nos va a impactar en términos de no nos va a impactar el flujo de caja porque vamos a estar ya considerando una moneda, entre comillas, que es
inmune a la UF, que ya tienen su valor incorporado al efecto del cambio en los precios. Ya, por ende, al modificar, al irse modificando los precios, también se va a modificar la UF. Entonces, en ese sentido no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener ningún ajuste que realizar. En particular, nosotros sabemos que el precio de venta inicial es de 3.500 pesos. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora para hacer el flujo de caja en UF es considerar el precio en UF. Nosotros sabemos que el precio de una unidad va a estar dado por 3.500 dividido la cantidad de UF. ¿Ya? Entonces, el precio en UF de cada uno de nuestros productos ahora va a ser 0,11 UF. ¿Ya? Por ende, para nosotros considerar o tener, realizar en verdad nuestro flujo de caja, simplemente lo que tenemos que hacer es la transformación en UF, ¿ya? Entonces, si sabemos que vamos a vender 5.100 unidades y sabemos que la base, la UF base, son 0,11 UF por unidad, lo que tenemos que hacer es simplemente la multiplicación de nuestra cantidad por nuestro precio en UF, que nos vamos a necesitar reajustar porque está en UF. ¿Ya? Profe, ¿Sí? que todo esto son proyecciones, no tendríamos que hacer proyecciones también de la UF. Como que, por ejemplo, de aquí a 5 años más ya llegue a 30.000. En este caso en particular, no necesariamente porque estamos utilizando como base la UF, ¿ya? Entonces nosotros siempre vamos a estar considerando que vamos a vender nuestro producto a 0,11 UF. Entonces, por ejemplo, en el año 1, 0,11 UF va a ser 3.600 pesos. En el año 2, 0,11 UF va a ser 3.800 pesos. Entonces, al nosotros hacer este flujo de caja en UF, es como que nos desligamos del problema de la inflación. Ya, el problema va a volver, pero eso lo vamos a ver en otras clases. ¿Ya? Pero al este valor no verse modificado por la UF, nosotros podemos seguir hablando en términos de UF, porque se está haciendo cargo este monto de eso. Ya es como cuando tenemos crédito hipotecario y cosas así. Ya seguimos hablando siempre de UF. En todo caso, el resto de supuestos, o sea, no de supuestos, pero el resto de la estructura del flujo de caja se mantiene exactamente igual. La única diferencia es que ahora vamos a estar hablando de UFs en vez de pesos. Y esta UF no van a ver afecto su cantidad, sí su valor, pero su cantidad no se va a ver afecto a la inflación. ¿Ya? Entonces, sabemos que el costo o los egresos van a ser el 40% de nuestros ingresos. Entonces, esto es llanamente armar lo mismo que teníamos antes, pero ahora trabajando en UF. ¿Ya? La diferencia es que ahora nosotros sí vamos a tener impuestos. Por ende, nosotros podemos, bueno, como les comentaba antes, esta parte, cada una de estas partes, la utilidad ante impuestos, utilidad después de impuestos y el flujo de caja neta, estos se pueden ir evaluando por separado y eso hace que sea más fácil el trabajo. Ya la idea es que siempre contemplen la dirección del flujo en cada una de las partidas que van a estar analizando. En este caso, como tenemos egresos, siempre va a ir con el signo menos para que cuando queramos obtener la utilidad antes de impuestos, simplemente podamos hacer la suma. ¿Ya? El impuesto, sabemos que va a ser simplemente la multiplicación, va a ser menos, porque nos interesa que sea negativo, la multiplicación de la utilidad antes de impuestos por la tasa impositiva. Eso lo fijamos y tenemos claro para el siguiente, para cada uno de los años, cuánto vamos a estar pagando por concepto de impuestos. Esto nos permite obtener la utilidad antes de impuestos, que es la suma simple de las dos celdas anteriores, es decir, la utilidad antes de impuestos,
menos el impuesto. Por ende, ahora tenemos una diferencia bien importante con el ejercicio anterior. Y teniendo esto, ya de lo único que nos tenemos que preocupar es de estos ajustes. Ya nosotros sabemos que la inversión es de 20 millones de pesos, pero la inversión en UF va a ser de 20 millones de pesos dividida la cantidad, o sea, el valor de la UF. En este caso, 675 UF. ¿Ya? Pero nosotros sabemos además que cuando nosotros queremos poner acá la partida de egresos no afectado a impuestos, nosotros tenemos que poner la inversión y el capital de trabajo. El capital de trabajo, nosotros sabemos que es ¿de cuánto es? Del 50% de los costos del primer año. Entonces nosotros podemos tener el capital de trabajo en UF, que va a ser igual al 50% de los egresos del primer año. Lo ponemos como positivo. Entonces, sabemos que egresos no afectos va a ser la suma de ambos elementos, la inversión y el capital de trabajo. Y esto es lo que se nos va a tener que descontar acá. ¿Ya? Ahora bien, nosotros sabemos que el capital de trabajo se devuelve al final del periodo porque es algo que nosotros tenemos como, de cierta forma, auxiliar. No es ni un gasto, no es ni un interés, no es ni una amortización, ni una depreciación. ¿Ya? Es simplemente la cantidad de dinero que tenemos como para generar movimiento día a día. ¿Ya? Si se fijan, la estructura está exactamente igual que en el caso anterior. La única diferencia es que ahora nosotros agregamos el impuesto, ¿ya? Y que no tuvimos que hacer cambios por inflación. Lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Dado esto, nosotros simplemente podemos hacer la diferencia y ver cuánto efectivamente tenemos después de impuestos. ¿Ya? Y este es nuestro flujo de caja en términos de la web. Básicamente es lo mismo que vimos antes, solamente que ahora tenemos el impuesto porque el ejercicio nos lo menciona. ¿Ya? Y bueno, finalmente, tenemos que ver lo que se denomina como escudo fiscal. ¿Ya? Un escudo fiscal es cualquier concepto que permita disminuir la base imponible. ¿Ya? Que es la base imponible, nuestra utilidad a la cual nosotros le vamos a restar una parte en términos de impuestos. Ya por eso nos permiten estos escudos fiscales disminuir el impuesto a pagar. ¿Ya? Los más conocidos son el interés de corto y de largo plazo, ya la depreciación y las pérdidas del ejercicio anterior. El ejercicio anterior se refiere al año anterior. ¿Ya? Por lo tanto, las empresas hacen lo posible por maximizar dicho escudo. No necesariamente maximizar, pero sacar el máximo provecho a estos escudos. ¿Ya? Bueno, de aquí en adelante la tasa de interés, nosotros igual hace rato lo hacemos, pero hablamos de tasa de interés de forma indistinta con respecto a la tasa de descuento. Ya la tasa de descuento va a ser real o nominal o inflada haciendo lo mismo, dependiendo si estamos trabajando en UF o en P. ¿Cuál debe ocupar en qué caso? Bueno, ustedes ya saben, en base a lo que vimos en la unidad anterior, que la real se utiliza para la UF y la inflada o nominal se utiliza para los P. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo actúan estos escudos fiscales? Es la parte interesante bueno, lo último que vamos a ver en términos de ejercicio. ¿Ya? Entonces, PGM está realmente complicada con la implementación del proyecto. Sin embargo, está convencida de hacerlo. Por lo mismo, tras haber sido aprobado por el directorio, es necesario buscar fuentes de financiamiento. Debido al presupuesto ajustado de la empresa, PGM decide buscar financiamiento externo a una entidad bancaria, la cual acepta a financiar el 50% de la inversión inicial.
En PGM están contentos, pero preocupados por la noticia, dado que no saben bien cómo afectará este nuevo concepto en su flujo de caja. Si las condiciones del banco son que el crédito tiene que pagarse en 3 años, con cuotas constantes y con una tasa del 5% anual, calcule y muestre el flujo de caja financiado de PGM. Ojo, utilice el flujo de caja en P. Entonces, ahora ya vamos a estar mezclando las tres cosas, o sea, los dos ejercicios anteriores que vimos. El más básico, el básico con impuestos, y ahora vamos a ver cómo es un flujo de caja financiado. ¿Ya? En este escenario del flujo de caja financiado, lo que vamos a hacer es uso de la herramienta de las tablas de amortización que aprendimos en la unidad anterior. ¿Ya? Entonces, hago eso. Vamos a tomar este ejercicio. Lo vamos a llevar acá. Vamos a tomar la base de nuestro primer ejercicio, porque esto ya lo tenemos, está bien hecho. Y le vamos a quitar las partes que implican algún tipo de cambio. ¿Ya? En respecto al ejercicio no hay ningún tipo de cambio respecto a nuestros ingresos y nuestros egresos en términos de venta, ¿ya? De venta o de costo. Pero sí existen cambios en la estructura de financiamiento. ¿En qué consisten estos cambios? Es que vamos a tener un 50% de la inversión inicial. Nosotros acá vamos a hacer un supuesto. Que es que el financiamiento aplica también al capital de trabajo. ¿Ya? Solo para tenerlo todo en un solo ítem. Entonces nosotros sabemos que la inversión inicial es de 20 millones de pesos. Sabemos que el capital de trabajo es del 40% del egreso del primer año. Ah, no, del 50% me parece. ¿De cuánto era? 50, profe. Era el 50%. Claro, de los- capital de trabajo, exacto, sí, toda la razón. 50% de los costos del primer año. Por ende, lo que vamos a considerar costo total, hacer la suma de ambas dos. Y nos dicen que el crédito que vamos a pedir nos va a financiar el 50% de esta inversión inicial. Entonces, crédito va a ser 23 dividido 2. Se hace nuestro monto del crédito que vamos a pedir. ¿Ya? ¿Por qué no podemos ¿No son seguir? solo los 20 millones, profe? ¿Cómo? ¿No serían solo los 20 millones? Sí, es que acá yo estoy haciendo el supuesto de que el financiamiento también va a aplicar al capital de trabajo. Ah, ya, no lo había visto. Por eso lo puse acá. Entonces, dado esto, nosotros, ¿por qué no podemos seguir avanzando con esto? Quizás me faltó explicar eso antes. Porque dentro del concepto de gastos no desembolsables está el concepto de interés, ¿ya? Y nosotros, por lo que vimos en la unidad anterior, sabemos que los intereses los podemos obtener por medio de las tablas de amortización. Entonces, para obtener las tablas de amortización y para poder exponer bien en cuánto están siendo los gastos no desembolsables, necesitamos primero crear nuestra tabla de amortización. Entonces, nosotros sabemos que nos están diciendo que el crédito que estamos pidiendo es a 3 años, ya que la tasa de interés
es del 5% y que el crédito es de cuota constante, ¿ya? Por ende, con esto nosotros ya sabemos, tenemos nuestro monto inicial, tenemos la cantidad de periodos, tenemos nuestra tasa de interés, nosotros podemos obtener nuestras cuotas constantes, y con esas cuotas constantes podemos obtener tanto el interés como la amortización. Entonces, nosotros vamos a tener que la cuota va a estar dada por menos pago, acuérdense que menos, o si no les va a dar negativo, los periodos y el monto inicial. Con eso obtenemos que la cuota es de 4.330.000 pesos. ¿Ya? Esta cuota, lo que tenemos que hacer simplemente ahora es utilizarla para nuestra tabla de amortización. Entonces, sabemos que vamos a tener 3 periodos. Sabemos que acá va el capital insoluto. Sabemos además que tenemos una disminución por concepto de amortización. Tenemos además el concepto de interés y la cuota. Nosotros sabemos que el capital insoluto está dado por estos 11 millones de pesos. Sabemos además que la cuota va a estar dada por estos 4 millones de pesos. Sabemos que el interés está dado simplemente por la tasa de interés, la cual vamos a fijar, por nuestro capital insoluto. Y sabemos además que la amortización está dada por el delta entre la cuota y los intereses que nosotros estemos pagando. Sabiendo eso, nosotros simplemente podemos tirar todo esto para abajo y nos debería dar nuestra nos da acá 0, pero sabemos que estamos bien. ¿Ya? Entonces, ahora podemos seguir armando nuestro flujo de caja, porque lo que nos faltaba eran los gastos no desembolsables que corresponden a los intereses. Entonces sabemos que en el año 1 vamos a pagar 589.000 pesos de interés, en el año 2 vamos a pagar 402.000 pesos de interés, y en el año 3 vamos a pagar 206.000 pesos de interés. ¿Ya? Dado esto, con esto nosotros ya podemos obtener la utilidad antes de impuestos. ¿Ya? Y nosotros además sabemos que el impuesto es del 27%, y podemos obtener nuestro impuesto. Sabiendo eso, podemos obtener nuevamente nuestra actividad después de impuestos. Ahora bien, son hartas cosas las que hay que hacer ajustes acá. Si se fijan, después de la utilidad, después de impuestos, lo que vamos a tener son los ajustes por gastos no desembolsables, que en este caso no tenemos, los vamos a ver después. Los egresos no afectados a impuestos, que son la inversión, el capital de trabajo o la amortización. Y los beneficios no afectos a impuestos, que son los créditos o el capital de trabajo cuando este se regresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener en el caso de egresos no afectados a impuestos? Vamos a tener las amortizaciones en cada uno de los años, que van a empezar en el año 1. Vamos a tener la primera amortización. ¿Por qué se puso en rojo? Segunda amortización. Y la tercera amortización. Pero nosotros además sabemos que nosotros tenemos como primer egreso la inversión en capital de trabajo. Pero en este caso solamente tenemos vamos a tener el egreso completo
pero nosotros vamos a tener también un beneficio, ¿ya? En el caso del egreso, nosotros igual tenemos que poner el monto total como egreso, ¿ya? Pero, ¿dónde se va a ver esta diferencia? Es que en los beneficios no afectados a impuestos, incluir los créditos, vamos a tener estos 11 millones de pesos, ¿ya? Que los vamos a desglosar en estas cuotas estas cuotas anuales, ya compuestas por amortización y por interés. Sabiendo eso, nuestro flujo de caja simplemente queda de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces vamos a tener una inversión, esta vez, o un flujo de caja neto en el primer año, esta vez mucho menor, pero a su vez nuestros flujos en los años siguientes van a verse disminuidos porque vamos a estar pagando intereses y amortización, ¿ya? Ahora la pregunta es ¿esto nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Qué es lo que... ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos concluir? Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Diego tiene la mano levantada. Y, profe, una pregunta, ¿en los beneficios no afecto impuestos no debiese haber también capital de trabajo? Esos 3 millones. ¿En el Toda año la 4? razón, po. Ahí está. Ya, bueno, Obviamente profe, y otra faltaba pregunta, ¿sí? ¿cómo fue calcular el impuesto? Que ahí no alcanza a verlo. El impuesto, simplemente una vez que tú ya tienes tu ingreso afecto a impuestos, le restaste tu egreso afecto a impuestos y los gastos no desembolsables, como por ejemplo el interés, ahí tú vas a tener tu utilidad antes de impuestos y a eso tú le puedes sacar simplemente como la multiplicación de tu utilidad antes de impuestos por la tasa de impuestos. En este caso nosotros denominamos como T y es de un 27% para Chile. Ya, vale, profe, gracias. Eso. Entonces acá lo que pueden igual ver es que acá se hizo uso de la idea del escudo fiscal, porque nosotros utilizamos estos gastos no desembolsables para disminuir nuestra utilidad antes de impuestos y con esto pagamos nosotros menos impuestos, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas igual te sirve. Obviamente, estás pagando intereses, pero después vamos a ver que esto no es tan terrible cuando consideramos el uso de capitales propios versus capitales de otros, ¿ya? Cuando nos prestan dinero. Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Ya con esto terminamos la clase de hoy, así que pueden ir a prepararse para su certamen. Bueno, igual que como 11, así que supongo que deben estar en eso.